Bueno, bienvenidos a Bienvenidos todos a a esta todos. reunión. Qué alegría ver sumarse toda la pantalla, llenarse de hermanos valiosos, llenos de fe, dispuestos a compartir este hermoso momento en la presencia del Señor. Digno es el Cordero Santo, vamos, Santo, 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 merece. Hoy levantamos nuestra alabanza, Señor, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digamos fuerte, ahí desde casa, vamos. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Vamos, hagamos un gran coro cada uno desde su casa, toda la creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén, amén, amén. El Señor reciba toda la gloria hoy. Recibamos la palabra. Aleluya. Gracias. Gracias, Sebastián. Hermoso tiempo, muy precioso tiempo. Nos has bendecido. Qué tremendo, ¿no? Cada uno adorando en su casa, pero todos los corazones unidos y levantando esta alabanza poderosa de la Iglesia de Buenos Aires, adorando al que vive. Amén. Aleluya. Hemos disfrutado de este momento y ahora queremos prepararnos para la palabra que nos va a compartir el pastor Omar Cabrera, que cada vez que escuchamos a Omar, recibimos una gracia especial, un ánimo especial, tiene una espiritualidad contagiosa, cada vez que escuchamos somos ministrados, así que nos abrimos para recibir a este precioso varón de Dios, muy buen jugador de pádel, además, extrañamos el pádel acá, un muy buen zurdo jugando al pádel, un experto. Esperamos volver a jugar juntos porque se extraña esos momentos. Los miércoles nos encontrábamos para jugar. Así que, Omar, un gusto escucharte otra vez, un gusto escucharte ministrar. Recibimos todo lo que tenés hoy preparado para nosotros en esta noche. Gracias, Juanma. Gracias a todos. Qué hermoso. Daba ganas de seguir, Sebastián. Daba ganas de seguir adorando al Señor. Estábamos ahí muy metidos, sí, hermoso, hermoso, hermoso poder adorar. Ya estaremos en los atrios del Señor para poder adorarlo ahí también. Pero bueno, qué hermoso es poder como cuerpo, como príncipes del ejército del Señor, como pastores, adorar a aquel que nos llamó y nos apartó para sus propósitos. Quiero desearles a todos un muy feliz Día del Amigo y para mí, bueno, es un honor poder compartir con ustedes en este día tan especial. Quiero compartir con ustedes cómo ser sensibles al Espíritu del Señor y cómo aprender a caminar siempre, ¿no?, en esa voluntad de Dios para nuestras vidas. A manera de introducción,
comienzo con Job, capítulo 8, versículos 5 al 7, que dice: si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Piense ahí en su hogar, en su iglesia, en su congregación. El versículo 7 dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será engrandecido. Espero que varios puedan decir amén ahí. La pregunta que me gustaría que consideren es esta: si el plan está gestado por Dios, ¿no tiene garantizado acaso su bendición? Muchas veces hacemos transmisiones desde nuestra iglesia, especialmente en estos 15 años que hemos estado en Canal Luz o en Enlace, por más años inclusive, y siempre declaro que el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto. Creo que la clave de esta charla que quiero compartir con ustedes es que ustedes aprendan a ser sensibles a ese plan que Dios tiene. Y de hecho, mientras adorábamos, le pedí al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a que aprendan a ser sensibles a tu voz. En el Salmo 92, escrito por Moisés, Moisés termina pidiendo al final de ese salmo que aparezca en tus siervos tu obra y que tu gloria se manifieste sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Y dice ahí Moisés, no sé si pensando en el hecho de que había golpeado la peña de Oreb o no, pero le dice al Señor: la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Cuando el plan nace de Dios y está gestado por Él, yo creo que ese plan siempre va a tener éxito. En esta cuarentena, ¿cuántos se habrán preguntado, no, cuál es tu plan, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué querés hacer? Pero hemos descubierto, por todos los testimonios que estamos escuchando, por la gente que se ha ganado al reino de Dios durante estos tiempos, la cantidad de hijos pródigos que se han contactado y están volviendo, que todas las cosas ayudan a bien a los que por sus propósitos hemos sido llamados. Yo creo que si un plan está gestado por Dios, ese plan tiene éxito. Ese plan va a ir adelante, va a ser un plan de conquista. Y les doy dos ejemplos al respecto de esto. El primero es la toma de Jericó por medio de Josué. Dios le da una estrategia. Todos se tenían que callar la boca, tal vez para cortar con el chisme, como decía Amílcar, ¿no? Un buen amigo es un amigo que no es chismoso. Y después tenían que dar vueltas alrededor de Jericó, 6 vueltas, una cada día. El último día tenían que dar 13 vueltas, 7 vueltas sumando 3 en total. Pero antes de eso, en Josué capítulo 5, se le aparece el príncipe del ejército de Jehová con la espada desenvainada a Josué. Josué del susto hace una pregunta tonta, ¿no? ¿Eres del enemigo o eres de nuestro bando? Ante una espada desenvainada, yo en vez de hacer esa pregunta saldría corriendo. Pero él se acerca y le hace esa pregunta, y Jesús, el príncipe del ejército de Jehová, le responde no. La pregunta era si era A o B, y Jesús le dice no, ni A ni B. No pertenezco a este bando, no pertenezco a aquel. En realidad, ustedes me pertenecen a mí. Y le da la estrategia esta, que
suena ridícula dar 13 vueltas alrededor de una ciudad amurallada, pero fue la obediencia a la estrategia divina la que logró que ellos pudiesen ver que las murallas cayeron y que esa ciudad fue conquistada. Cuando grandes ejércitos se reunieron en contra de Josafat, que sería el segundo ejemplo acá, estaban los hijos de Amón, los hijos de Moab, los del monte de Seir, lo podemos leer en 2 de Crónicas 20, que de hecho 2 Crónicas 20:20 habla de que si escuchás a los profetas vas a ser prosperado, ¿no? 20:20, qué oportuno. Y dice que Josafat, el rey, en el versículo 3, tuvo miedo, se humilló su rostro, me imagino su rostro en el suelo, en adoración, para consultar a Jehová. Y no solo que él se humilló delante del Señor, hizo pregonar un ayuno a toda Judá. Dios mandó un profeta con la respuesta, la estrategia de mandar a los adoradores al frente de batalla con los instrumentos, y eso hizo que obtengan una victoria tan grande que, aparte de que se mataron entre ellos mismos, ¿no? Los aliados contra los aliados, y después de última, hermano contra hermano, 3 días estuvieron recogiendo el botín. Yo creo que si aprendemos a ser sensibles a la guía del Espíritu de Dios, vamos a poder ver la mano del Señor, no solo dándonos la victoria, sino derramando su bendición sobre nuestras vidas. Yo creo que Dios es un Dios de creatividad. No hace 2 veces lo mismo. Por eso es que nunca leo estos libros que dicen 7 pasos de cómo Dios hace esto o cómo Dios opera en aquello otro. Para mí estamos metiendo a Dios en una caja y Dios en su creatividad tiene siempre una nueva manera de conquistar. No lo va a hacer como lo hizo ayer. Dios tiene grandes cosas para el mañana. Puse algunas florcitas ahí para dar ejemplo, ¿no? De cómo es la creatividad divina. Pero las huellas dactilares o digitales son diferentes, los copos de nieve, cada uno tiene su forma hexagonal, pero todos diferentes. Los rostros, 2 ojos, una nariz, una boca, y de hecho, tanta variedad. Alguno dirá, bueno, pero yo vi a 2 que eran gemelos idénticos. Sí, pero las personalidades tampoco son iguales. Y si vamos más adentro, el ADN y tantas otras cosas, el iris del ojo, que es único para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios es un Dios de creatividad. Y es enchufarme a esa fuente de creatividad para ver qué es lo que Dios quiere que haga hoy. ¿Cuál es la estrategia del Señor para mañana? Tener visión de futuro y entender que el plan de Dios para nuestras vidas es perfecto y que el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Ese Dios de la creatividad, cuando Jesús estaba acá en la tierra, yo analizaba cómo sanaba a los enfermos, ¿no? Y por ejemplo, a un ciego escupió, hizo barro, lo puede leer en Juan capítulo 9, y se lo untó en los ojos. A otro le dijo, fue tu fe la que te sanó, ¿no? A Bartimeo ahí en Marcos capítulo 10. A otro le echó fuera el demonio en Mateo 12 y recibió la vista. Al otro le tocó los ojos. Al otro le escupió los ojos, o sea que parecido al primer ejemplo, pero no igual, sino que le escupió los ojos, y en Marcos capítulo 8 vemos que ese también recibió la vista. También sanaba a los que no podían caminar de maneras diferentes. Al criado del centurión que estaba postrado en la cama, a la distancia, ¿no? Ve, tu criado está sano. A otros los ponían a los pies de Jesús y eran sanos. A los otros, en Marcos capítulo 5, cuando lo bajan a este paralítico en el medio del sermón, espero que no pase ahora en el medio de mi sermón, lo pusieron a los pies del Señor, Él le perdonó los pecados y se fue sano y libre para la gloria de Dios.
En Juan 5, en el estanque de Siloé, ni le dice quién era, porque le preguntan, ¿por qué estás llevando el catre? Y porque me sané y lo estoy llevando. ¿Y quién te sanó? No sé, ni sabía quién lo había sanado, pero el poder de Dios se manifestó también. Y en Marcos capítulo 6, antes había ocurrido en Marcos 5 que una mujer había tocado el borde del manto del Señor porque había dicho, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Es como que estableció una moda. De ahí en más, a donde iba Jesús, sacaban de las aldeas y de las ciudades y de los pueblos a la gente, la ponían en el camino y dejaban que toque el borde del manto de Jesús para ser sanos. Esto está en Marcos capítulo 6, versículos 55 y 56. Dios es un Dios de creatividad. Y hasta los discípulos no usaban una fórmula para sanar, ¿no? Muchas veces nosotros nos enfrascamos en una manera en que Dios opera, ¿no? Tienen que conocer a Jesús, tienen que orar con fe, tienen que decir en el nombre de Jesús. Pedro sanaba con la sombra, Pablo repartía de estos pañuelos o delantales para que se sanen de sus enfermedades y hasta para echar fuera demonios. Imagínense qué sesión de exorcismo, que él solo mandaba el pañuelo y ya era suficiente para que los demonios fueran echados, ¿no? Y hasta Pablo resucita, no como Jesús resucitó, ni como Elías resucitó, dice que se echó por encima de un joven en Hechos capítulo 20 y también lo trajo a la vida. Hoy quiero desafiarte a que aprendas a ser sensible al Espíritu de Dios. El texto principal que quiero compartir con ustedes en el día de hoy está en Hebreos capítulo 5, versículos 12 en adelante. Yo voy a leer desde el 11 al 14, lo voy a hacer en la NBI. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Me encanta cómo lo expresa la NBI. En realidad, a estas alturas, pastores, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Creo que la palabra pastores estuvo de más ahí, pero bueno. Dicho de otro modo, necesitan de leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Otra versión dice en la palabra de verdad. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su capacidad o su facultad de percepción espiritual. Creo que Dios nos está llamando a desarrollar nuestras facultades de percepción espiritual. La versión Reina Valera que uno tiene de memoria habla de que por el uso de los sentidos tiene ejercitado el discernimiento del bien y del mal. Y yo creo que nosotros tenemos como líderes que estamos guiando a toda una congregación, a todo un pueblo, a gente que en este momento está tan necesitada. Necesitamos esa revelación de Dios, esa estrategia. Muchas veces me escriben con alguna situación, con algún problema, y yo les mando ahí, bueno, veo y te digo. En realidad estoy dándome tiempo para poder sintonizarme a lo que el Espíritu Santo quiere decirme específico para esa persona. Puede que me cuente una situación similar, casi idéntica, a lo que vivió la semana pasada otro hermano de la iglesia, otro líder, otro matrimonio. Pero la clave no es usar un modelo, un método, una fórmula, sino ser siempre sensible a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. La clave
está, y ya di algunas pautas, ¿no? En obedecer a Jesucristo en las instrucciones que nos da, por más que sea ridículo dar 13 vueltas alrededor de una ciudad amurallada, ayunar, orar, buscar la guía de los profetas, como dice acá, aprender a ser experto en la palabra de justicia, en el mensaje de justicia. Conocer la palabra de una manera tan profunda que puedo percibir por el uso de mis sentidos ese discernimiento de saber que esto es palabra de Dios para este momento, esta es la rema que yo necesitaba, la estrategia divina que el Señor me está dando para esta situación, para este problema. Que podamos aprender a ser sensibles al Espíritu Santo, como lo fue José, por ejemplo. Josué, después de un trato de la visión que Dios le da, la situación que lo venden a la esclavitud, que termina en la cárcel, todas las veces pudiendo discernir o interpretar los sueños de los demás, pero llega un momento en que dice, no está en mí. Dios es el que va a dar la respuesta propicia. Él sabía interpretar sueños, pero llegó ese momento en que reconoció que si no se hacía sensible a lo que Dios le quería decir y a lo que Dios quería hacer, podía perderse otra oportunidad, como la perdió en su casa, como la perdió en la casa de Potifar, como los años que tuvo que pasar de más en la cárcel. Todo ese proceso, cuando yo soy sensible a la voz de Dios, es como que soy catapultado a ese momento clave donde Dios tiene preparada la victoria para mi vida. Otro ejemplo sería el de Elías, que hizo todo conforme al mandato de Dios. Primera de Reyes 18, enfrenta a los profetas de Baal, tira el agua sobre el altar, empapa todo ese sacrificio y llama fuego del cielo, y en la oración dice, Señor, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Era sensible, pero el momento en que escucha la amenaza de Jezabel, sale huyendo, se quiere morir, se queda abajo de un árbol, recibe fuerzas sobrenaturales después de que el ángel le da la comida, termina en esa cueva. Y ahí es donde descubre a escuchar ese silbo delicado y apacible del Señor. Dios no estaba en el trueno, ni en el viento, ni en el fuego. Él estaba en ese silbo delicado y apacible. Para poder escuchar ese silbo delicado y apacible, tengo que aprender a abrirme a lo que el Señor me quiere decir. Dejar de oír mi carne, dejar de oír al mundo, callar las voces que estén a mi alrededor, aún el mismo enemigo que tantas veces me habla, y sintonizarme a esa voz del Señor. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me reconocen. Los hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos, y gracias a la actitud que ellos tenían, dice que el pueblo de Israel los seguía a ellos en lo que ellos hacían. En Jeremías, Dios le dice a este jovencito profeta, no digas que sos un niño, porque a donde yo te diga que vayas, vas a ir, y dirás lo que yo te mande. Que como pastores podamos ir y estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Cada vez que me hacen una invitación a participar de algún congreso, de algún evento, Señor, tengo que estar, Señor, es tu voluntad. Y después, bueno, Señor, ¿qué les tengo que decir? Y uno muere 1000 veces, como dirían tantos, ¿no? Tratando de pensar que no falle, que no erre, que lo que Dios tenía lo pueda dar como el Señor quería que lo dé. Y a Jeremías Dios le dice, mirá, a donde vos vayas, yo te voy a mandar.
No, no vas a ir por tu propia voluntad. Yo soy el que te va a guiar. Y lo que digas va a ser porque yo te mandé que lo digas. Ananías tuvo una discusión con el Señor, le costó oírlo al Señor, porque Dios le dice, mirá, quiero que vayas a esta casa a orar por Saulo. ¿Cuál Saulo, Señor? Sí, ese Saulo. Anda a orar por él, porque instrumento útil me es este. Yo le quiero mostrar cómo va a sufrir por mi nombre y cómo será testigo entre gentiles, judíos, autoridades y demás. Y Ananías estuvo ahí medio discutiendo con el Señor hasta que finalmente Dios lo convenció. Saulo, cuando encontró a Cristo en el camino a Damasco, inmediatamente, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué querés que haga? Y inmediatamente obedeció todo lo que el Señor le decía. Para poder abrirnos a la guía del Espíritu, aparte de lo que ya mencioné, el tiempo de ayuno y oración, acuérdense que Jesús dijo en Mateo 17:21, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y bueno, y aparte de dejarnos guiar por la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que coincidentemente está tanto en Lucas como en Mateo 4:4. También hay que aprender a aquietar el espíritu. El callar las voces exteriores, las voces del alma, de nuestras emociones, las voces de nuestra mente. Creo que esa es la batalla más grande. Poder aquietar todo eso para poder enfocarnos en ese silbo delicado y apacible que el Señor quiere susurrar su voluntad a nuestro espíritu. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y 2 Corintios 10 dice que tenemos armas que son poderosas en Dios. Y con esas armas poderosas podemos derribar todo argumento, todo pensamiento, toda altivez que se levante en contra de la voluntad de Dios. Cuando logramos hacer eso, vamos a poder escuchar las instrucciones claras y precisas de lo que el Señor tiene para decirnos, de la estrategia que quiere darnos, de la solución, la puerta, la salida que está preparada, aún para subir a un nuevo nivel con el Señor. Tenemos que aprender a ser sensibles y abrirnos a la guía del Espíritu Santo. Como les decía, aún antes de esta reunión, ahí estábamos orando con mi esposa que está acá al lado mío. Señor, ayúdame, guíame. Tantas veces hice esa oración. Señor, me abra a tu Espíritu Santo y a tus ángeles para que ministren vida y poder. Que nunca nos subamos a una plataforma o que nunca abramos una reunión de Zoom o de la plataforma que sea, sin antes sensibilizarnos a lo que el Espíritu Santo quiere decir, quiere hacer. ¿Qué es lo que hago yo? Simplemente preguntar, Señor, ¿qué hago? Cuando recibí el pastorado y el manto que me dejó mi padre, el reverendo Marc Cabrera, tenía 37 años. Y de un día para otro quedé como pastor principal de una iglesia que tenía 145 templos en todo el país. Casi 100 empleados, un colegio, comedores por muchos lados y demás. Y sentí que me había caído el peso de la responsabilidad encima. Y un amigo vino y me dijo, ¿y si lo ves como una oportunidad? Y esa palabra fue la palabra del Espíritu Santo que hizo nacer en mi corazón la fe, el optimismo, el ver las cosas ya no bajo las circunstancias, sino me sentía que estaba parado sobre los hombros de mi padre mirando todo lo que él había preparado para que yo pueda administrar. Y inmediatamente reconocí que yo no podía,
sino que tenía que, como dice el salmista, alzar mis ojos a los montes. De ahí vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Jesús tomaba esa actitud. En Juan 5:19 Jesús dice, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Y todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Aún en Juan 8 dice que no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, hablo porque Él me envió. Conmigo está, no me dejó solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Separados de Él no podemos hacer nada. Jesús nos lo dijo en Juan 15, hablando de que Él era la vid y nosotros éramos los pámpanos, y hasta insistió diciendo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Yo creo que tenemos que aprender a abrirnos al Espíritu Santo del Señor. Pablo ante el rey Agripas declaró, yo no fui rebelde a la visión celestial. Podría hacer una pausa acá y preguntar, pastor, ¿hay algo que quedó en algún cajón por ahí archivado que Dios quería que hagas? Tal vez algún sueño, alguna visión, algún proyecto, alguna estrategia que el Señor te había dado, algún área donde tenías que conquistar, cosas que hacer, y quedar, sí, después, Señor, después. Pablo dijo al final de sus días, yo no fui rebelde a la visión celestial. Que vos puedas cumplir con todo lo que el Señor te preparó. Es descubrir nuestra propia individualidad y saber que el Señor tiene un plan perfecto para mi vida. O, como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que cada uno de nosotros cumplamos el 100% de esas obras que Dios tiene. Cuando yo imito a otro, estoy limitando el mover de Dios en mi vida. Hay muchos líderes que tratan de duplicarse y hacer clones de sus discípulos. Saúl quería ponerle la armadura a David y no podemos meterles una armadura, una estructura, encasillarlos, decirles, mira, esta es la manera en que Dios opera, actúa, así se hacen, siempre lo hemos hecho así, esta es nuestra tradición, esta es nuestra rutina. Abrite a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Creo que tenemos que aprender a rasgar nuestras propias vestiduras personales para poder aceptar ese manto que Dios tiene, esa unción y esa gracia que el Señor tiene, como lo hizo Eliseo. Él entendió que Dios tenía un plan para su vida y lo aceptó. Y pudo ver la mano de Dios obrando sobrenaturalmente en su vida. En el 2001, como ya les dije, recibí ese manto de Dios de parte de mi padre a los 37 años de edad. Y en ese momento vino el corralito y empezó Argentina Oramos por Vos, porque la situación estaba tan mal en el país. Y el Señor me dio ahí una estrategia divina para poder enfrentar esta situación. Ya me han pasado 3 meses que no habíamos podido darle los sueldos a los empleados de la iglesia, que como ya dije eran más de 90, casi 100, y el Señor me dijo, da a los que no pueden darte nada a cambio. Y de nuestra necesidad preparamos el diezmo para sembrar esa primer semilla y se la dimos a un hogar de niños en la provincia de Buenos Aires, casi provincia de Santa Fe. Y ahí, en ese momento que trajimos la ofrenda y la sembramos, la atmósfera de la
de la iglesia y todo lo que estaba pasando cambió por completo. De repente se pudieron saldar las deudas, empezamos a avanzar, seguimos dando el diezmo, al punto que ya para marzo y abril del año siguiente habíamos comprado 7 kilómetros en medio de esta crisis que había. Salimos del corralito por la estrategia divina que el Señor nos dio. Yo creo que Dios tiene una estrategia divina para vos también. La estrategia que el Señor me dio para el 2020 está basada en la palabra de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, que dice que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, medio esta cuarentena parece ya de 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Cuando yo empecé a enseñar y a entrenar el liderazgo en lo que se venía y a preparar las lecciones de las células para esta palabra rema que el Señor nos dio ya en octubre del año pasado, nunca me imaginé que íbamos a estar encerrados en nuestras casas tanto tiempo. Pero Dios sabía y Él nos dijo, los voy a visitar y voy a despertar en ustedes mi buena palabra. Es lo que Dios ha hecho en la iglesia. Dios ha despertado a la iglesia a un hambre por la palabra del Señor. Todos seguimos una lectura congregacional todos los días. Compartimos de las riquezas que el Señor nos ha dado. Vemos cómo la mano del Señor está haciendo que muchos vean bendiciones que ni se imaginaron durante este tiempo de cuarentena. Gente que terminó en blanco, increíble la cantidad de miembros de la iglesia que testificaron. Otros que les aumentaron el sueldo, gente que le pagaron deudas de años durante la cuarentena, tantos que empezaron nuevos emprendimientos, abrieron negocios, aparte del sueldo fijo y el trabajo fijo, se abrieron otros emprendimientos. Increíble cómo Dios está visitando, despertando la buena palabra. Si es una buena palabra es porque es una palabra de bendición, no de condenación. Es una palabra para avanzar, para conquistar. Y están volviendo a reconquistar lo que habían perdido. Tantas familias que terminaron de pintar la casa, de poner los mosaicos, de poner el cerámico en el baño, de añadir una pieza. Hasta un hermano contaba el domingo que decidió armarse un negocio de una pescadería delante de la casa. Y cuando va a excavar, los cimientos estaban ahí. Decía, pastor, no lo puedo creer. Yo hice el diseño de cómo quería el negocio y cuando voy a acabar, ahí estaban todos estos fundamentos, el ahorro que se hizo, y sobre eso empecé a edificar directamente. La mano del Señor está obrando. Creo que tenemos que aprender a ser sensibles a esa voz del Espíritu Santo y en lo que nos quiere guiar. Hoy me llegó otro testimonio de un chico que tendrá 10 años, se llama Kevin, y dice que le dijo a la mamá, el papá falleció hace como 3 años atrás, le dice, mamá, estuve orando y el Señor me mostró que en ese lugar, si buscamos, va a haber dinero. Van, buscan y encuentran $500 que la mamá había buscado por todos lados. Y le dice el nene, después que encontraron los $500, dice, bueno, mamá, ahora hay que dar los diezmos. Y para mí fue algo muy emocionante pensar que un niño de 10 años puede ser sensible a la guía y a la voz del Espíritu Santo. No solo para encontrar eso que el Espíritu le mostró dónde estaba y que no lo encontraban, sino también para ser sensible a la palabra y decirle, Señor, te voy a honrar con mis diezmos también. En conclusión, te desafío, volviendo a lo que leí en Job, a que busques a Dios desde temprano, a que ruegues
al Todopoderoso y que le diga, Señor, decime qué hago, dame la estrategia. Te desafío a que vivas una vida pura y recta, porque Dios velará por nosotros, hará prosperar nuestra morada, y aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro estado final será engrandecido. Hoy bendigo tu vida con sensibilidad al Espíritu de Dios, con un corazón maleable, dócil, sensible a lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Bendigo tu vida con favor, para que el Señor vaya abriendo puertas delante tuyo a medida que le obedeces, que veas que el bien y la misericordia te siguen a cada paso. Bendigo tu vida y que el Padre de las luces descienda sobre ti toda buena dádiva y todo don perfecto. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.